Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que me suelen preguntar bastante y es ¿qué prefiero yo? Si utilizar Lightroom o si utilizar Capture One. Para los que no conocen Capture One, básicamente es lo mismo que Lightroom, o sea, sirve para lo mismo, organizar nuestros archivos en crudo y poder revelarlos. Voy a empezar nombrando las ventajas principales que tiene para mí Lightroom sobre Capture One y luego les voy a mencionar las ventajas y los motivos por el cual yo decidí pasarme a Capture One hace ya 2 años. Así que repasamos esas ventajas de Lightroom rápidamente y vamos a empezar por un punto clave, que es el precio de los programas. En este caso Lightroom le saca muchísima ventaja a Capture One debido a que Adobe siempre larga un montón de ofertas y, por ejemplo, de entrada cuando nosotros adquirimos Lightroom pagando por el paquete de Adobe nos viene incluido Photoshop también, que eso también es otro punto a favor porque Photoshop lo usamos todos prácticamente y se suele adquirir por un precio aproximado de $10 por mes, pero de todas formas Adobe siempre saca un montón de promociones, entonces termina siendo mucho más barato de lo que en realidad es. En cambio Capture One, por ejemplo, la suscripción mensual sale $24 y viene solo Capture One, no viene con ningún otro programa, entonces claramente el premio se lo lleva Lightroom. Ventaja número 2, que va ligado también al precio y al paquete que nos incluye a nosotros Adobe al adquirir Lightroom, que es Adobe Creative Cloud. Para los que no conocen qué es Adobe Creative Cloud, básicamente es la nube de Adobe en el cual nos permite almacenar nuestros archivos, nuestras fotos y sincronizarlo con todos nuestros dispositivos que tengan alguna aplicación de Adobe, como por ejemplo Lightroom Móvil, que viene a ser la versión adaptada para dispositivos móviles de Lightroom, en el cual nosotros podemos editar nuestra foto y no solo en JPG, también podemos editar nuestros archivos en crudo y ese mismo archivo se sincroniza con los catálogos de nuestros otros dispositivos, de nuestra computadora de escritorio, de nuestra notebook, etc. Entonces, aparte con el paquete me vienen 20 GB de almacenamiento para cargar fotos y sincronizarlos con todos mis dispositivos. Ahora pasamos a la tercera ventaja principal que considero que tiene Lightroom por sobre Capture One, que es la interfaz de usuario, que básicamente lo que tiene de diferente es que es muchísimo más intuitivo de utilizar. Yo cuando instalo Lightroom por primera vez no necesito ver tutoriales o leer algún artículo o leer algún manual como para darme cuenta realmente dónde tengo que ir para importar las fotos y tener que hacer ajustes o correcciones básicas en mi foto, etc. Entonces en este aspecto se hace muchísimo más fácil aprender a utilizar Lightroom que a utilizar Capture One. Así que por lo cual siempre recomiendo empezar con Lightroom o Camera Raw. Van a ser muchísimo más fácil de aprender y más rápido que empezar con un programa como Capture One, ya que es mucho más completo y más profesional, pero a su vez más difícil de aprender a utilizar. Habiendo mencionado todas estas ventajas que tiene Lightroom por sobre Capture One, que son bastante importantes, voy a pasar a comentarles cuáles son las ventajas principales para mí de Capture One y los cuales fueron motivos también por lo cual yo terminé decidiendo mudarme de Lightroom a Capture One. Vamos a empezar con el punto número 1, que me parece lo más básico de todo, que básicamente es el procesamiento del archivo en crudo, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros cuando importamos una foto, un archivo en crudo a un programa como Lightroom o como Capture One, a cualquier editor de archivos en crudo, este programa de todas formas le está aplicando un ajuste y tiene que procesar cierta información para mostrárnoslo en pantalla como un archivo de imagen. Cada programa tiene un algoritmo diferente en el cual va a hacer que renderice estos datos del archivo de una forma u de otra. Entonces, el procesamiento de Capture One les puedo decir que es muchísimo más superior al algoritmo que tiene Lightroom para procesar archivos en crudo. Lo pueden probar ustedes mismos por su cuenta. Recuerden que tienen la versión de prueba de 30 días de Capture One para bajarlo y probarlo con sus fotos. Y hagan simplemente la prueba de abrir la misma foto, ¿sí?, en Capture One que en Lightroom y van a ver que van a haber leves diferencias de tonalidad y también de contraste y de enfoque, que sinceramente considero que suele ser mucho mejor en Capture One que en Lightroom. Y no solo esto, sino que también Capture One cuenta con una variedad de perfiles ICC impresionante, que básicamente los perfiles ICC son los responsables de indicarle, por decirlo de alguna manera, a nuestro programa, ya sea Capture One o Lightroom, cómo queremos que este programa interprete cada archivo en crudo y los interpreta de diferente manera. Hay perfiles de distintas cámaras, por ejemplo tenemos los perfiles de paisaje, de retrato estándar, neutro, que son los que vienen con la cámara, ¿no? Y cada marca tiene diferentes formas de aplicar ciertas tonalidades a esos perfiles. Entonces Capture One tiene una variedad enorme
de distintos perfiles, de distintas marcas, y en cambio Lightroom no los tiene, pero mucho más reducido. Segunda ventaja principal que tiene para mí Capture One son las herramientas y los ajustes. La variedad de herramientas y ajustes con los que cuenta Capture One es inmensa y la verdad que te vuela la cabeza. Una vez que lo empezás a ver, son tantas cosas lo que tiene este programa que como que siempre terminás encontrando algo nuevo. Y mi herramienta favorita, por ejemplo, que utilizo un montón, es editor de color. El editor de color básicamente es lo que sería el HSL en Lightroom o Camera Raw, que básicamente vamos a poder modificar la luminosidad, la saturación y el tono de cada color, de los rojos, naranjas, verdes, amarillos, etc. Ahora, ¿qué tiene de diferente este editor de color con el de Lightroom? La diferencia clave en esto es que nosotros podemos elegir el rango de colores que queremos editar, ¿sí? Por ejemplo, en Lightroom nosotros podemos modificar las tonalidades rojas de una foto, pero en cierto punto Lightroom es el que detecta cuáles son los rojos y te dice ciertos píxeles son rojos. Entonces no tenés tanto control como para modificar los colores que vos querés modificar. Por el contrario, lo que tiene interesante Capture One es que nosotros podemos modificar el rango de colores afectados en cuanto a la luminosidad, saturación y tono. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos acá la rueda cromática y estos separadores nosotros los podemos abrir, o sea, expandir, y por ejemplo decirle a Capture One que los rojos tome un poco más de estas tonalidades un poco más naranjas. Entonces va a afectar a esos píxeles que son un poco más anaranjados también como si fueran rojos, y podemos hacer lo mismo con todos los demás colores. Otro punto importante que tiene el editor de color es que nosotros podemos en la pestaña avanzados utilizar un gotero y mostrar el color que nosotros queremos modificar específicamente, y después modificar el rango de ese color y no sé, bueno, cambiar también la tonalidad, la saturación y la luminancia. Y por último, algo que a mí me sirve un montón como fotógrafo de moda y fotógrafo de retrato es la herramienta de tono de piel, ¿sí? Que esta herramienta básicamente nos sirve para seleccionar con el gotero la tonalidad de la piel de la modelo y poder corregir esa tonalidad de una forma más sutil y más precisa que con el editor, eligiendo por ejemplo los colores naranjas o rojo, lo que sea. ¿Por qué? Porque me va a permitir cambiar la tonalidad, la saturación y la luminancia, pero no solo eso, sino que también voy a tener la posibilidad de corregir la uniformidad de esos tonos. ¿Qué quiere decir esto? Si una modelo tiene problemas de piel como rosácea o tiene la cara irritada, por lo cual va a tener manchones rojos que va a despegarse de su tonalidad naranja, nosotros podemos con las opciones de uniformidad hacer que esa diferencia entre rojo y naranja sea mucho menor y lograr una piel con una tonalidad más uniforme, con una saturación más uniforme y una luminancia también más uniforme. Entonces esto es algo interesante que por el momento no vemos en Lightroom. Después, otra herramienta que utilizo bastante y que no tenemos en Lightroom es la herramienta de niveles, ¿sí? Que la tenemos en Photoshop, por ejemplo, que funciona bastante parecido a la curva. Hay gente que prefiere trabajar con niveles en vez de con la curva o los ajustes de exposición, o también es otra posibilidad de combinarlos con todos los demás ajustes. Y otra más es la curva de luminosidad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ustedes saben que está la curva de tonos, en el cual nosotros podemos mover la curva hacia arriba, hacia abajo, generar distintos puntos para modificar el contraste de la foto, pero al hacer esto no solo estamos modificando la luminosidad de los píxeles, sino que también estamos modificando la saturación de los mismos. Con la curva de luminosidad que viene en Capture One, nosotros vamos a tener la oportunidad de modificar la luminosidad de los píxeles sin tocar la saturación de los mismos. Ahora pasamos a la tercera ventaja, que es la posibilidad de poder trabajar en capas. Capture One tiene la función de poder trabajar con un sistema de capas al igual que Photoshop. Todos los que trabajan en Photoshop con capas saben los beneficios que nos trae este sistema. Si no están muy familiarizados con esto de las capas, les voy a pasar a explicar un poco las ventajas que tiene esto, que básicamente es, primero, tener mucho más organizados nuestros ajustes. Es decir, yo puedo crear una capa nueva en el que diga, bueno, en esta capa voy a ajustar el color de los labios de mi modelo, en esta otra capa voy a modificar la tonalidad de la piel de mi modelo, en la otra el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en cada capa yo voy a poder trabajar distintos aspectos de la imagen y voy a poder generar una máscara de capa en el cual yo voy a poder pintar con el pincel, al igual que en Lightroom, y seleccionar qué parte de mi foto quiero que se vea afectada por esos ajustes que estoy haciendo en esa capa, ¿se entiende? Y si vemos que unos ajustes que hicimos en esa misma capa quizás es mucho, no tenemos que andar corriendo los sliders de nuevo, sino que básicamente podemos bajar la opacidad desde la misma capa, así de sencillo. La diferencia que tienen las capas con
los pinceles, el filtro radial, el filtro de degradado que tiene Lightroom, es que básicamente con esos filtros que utilizamos en Lightroom nosotros podemos hacer modificaciones básicas, por ejemplo temperatura, color, exposición, altas luces, negros, sombras. Por ejemplo, con las curvas no lo podemos usar, con el HSL no lo podemos usar, con calibración de cámara y un montón de herramientas que no la podemos utilizar. Por el contrario, Capture One nos permite utilizar casi todas sus herramientas como curvas, curva de luminosidad, editor de color, niveles y un montón más con el sistema este de capas, y poder enmascarar qué partes quiero afectar y qué partes no. Aparte, otro plus que tiene este sistema de capas es que nos permiten hacer máscaras de luminosidad, por lo cual yo puedo indicarle a Capture One qué tonalidades de píxel quiero que se vean afectadas por estos ajustes que estoy haciendo. Entonces esto me sirve un montón, por ejemplo, para hacer color grading. Así que en resumen, el sistema de capas me habilita a tener un montón más de control sobre mi foto, y también me brinda un abanico de posibilidades creativas mucho más amplio que el de Lightroom. Ahora pasamos a la ventaja número 4. Voy a ser muy breve con esta ventaja, y básicamente es que Capture One te permite personalizar la interfaz, ¿sí? Habíamos dicho que la interfaz es un poco más difícil de utilizar, pero lo que tiene de bueno es que justamente nosotros la podemos personalizar moviendo todas las herramientas a cualquier lado de la pantalla que queramos, disponiendo los paneles como queramos y cambiando también los atajos de teclado. Entonces esto, para profesionales que se dedican a estar todo el día retocando y revelando fotos, ayuda un montón a agilizar el flujo de trabajo. Entonces esto quiere decir que si agilizamos el flujo de trabajo, tardamos mucho menos en finalizarlo. Quinta ventaja que tiene es que Capture One es mucho más rápido. Por el contrario de las creencias populares que dicen no, Lightroom edita más rápido, la gente se refiere a que edita más rápido por lo que habíamos dicho anteriormente, de que es mucho más fácil la interfaz de usuario de Lightroom que la de Capture One. Pero yo a lo que me refiero con rapidez es a la rapidez real de cada proceso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la rapidez al exportar las fotos, la rapidez al aplicar ajustes en un bache de fotos seleccionado, que esto lo suelen utilizar un montón de fotógrafos sociales, por ejemplo, cuando hacen un evento y que quieren mantener el mismo revelado en una foto. Vemos que en Lightroom, por ejemplo, al sincronizar estos ajustes suele tardar un poquito. Si haces la prueba, Capture One al aplicar los mismos ajustes tarda muchísimo menos. Sexta y última ventaja que tiene Capture One por sobre Lightroom es el sistema de exportación de fotos. Al principio es medio confuso de utilizar, pero el sistema este, que se llama recipes o recetas, básicamente son como ajustes preestablecidos de usuarios como los que tenemos en Lightroom, para indicarle en qué formato se quiere exportar una foto, a qué resolución, qué espacio de color, etc. Podemos generar esto, pero podemos exportar la misma foto con distintos ajustes al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo en Lightroom nosotros tenemos que ir todo el tiempo a, si queremos, no sé, generar una foto en una resolución más baja para web y una resolución más alta para imprimir, primero tenemos que ir a exportar, seleccionamos el ajuste ese para exportar esas fotos en una resolución, y después tenemos que ir a exportar de nuevo, seleccionar los ajustes para exportarla en la otra resolución. Por el contrario, Capture One tenés la posibilidad de tildar qué recetas querés que apliquen a la exportación de las fotos, y se exporta todo automáticamente al mismo tiempo, y también le puedes indicar si querés que se creen distintas subcarpetas en donde se guarden por separado y organizadas las fotos. Si queremos exportar las fotos en baja resolución, podemos decirles que se exporten en una carpeta que se llame baja resolución, y después en la de alta resolución en otra carpeta separada que se llame alta resolución. Entonces me mantienen mucho más organizadas las fotos, y combinado con la ventaja anterior de que Capture One es mucho más rápido procesando que Lightroom, y te terminas ahorrando un montón de tiempo cuando tenés que exportar varias fotos en distintos formatos y resoluciones. Entonces hasta acá fueron las ventajas que yo considero principales y motivos por el cual yo decidí cambiarme de Lightroom a Capture One. De todas formas, los invito a que se descarguen Capture One, por lo menos la versión gratuita, y que lo prueben ustedes mismos con sus fotos, ya que van a encontrar muchísimas ventajas más que no nombré acá, porque si no se iba a extender muchísimo el video. En definitiva, como siempre digo, la herramienta o técnica que utilicemos siempre va a depender del trabajo que hagamos. A mí, en lo personal, me sirve mucho Capture One porque soy fotógrafo de moda, fotógrafo de retratos, y tiene un montón de herramientas que me sirven para tener mucha mayor precisión a la hora de ajustar color y ajustar distintos factores de mi archivo. Entonces por eso es que decidí pasarme a Capture One. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido. Como siempre, sean bienvenidos de comentar cualquier duda que tengan. Denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, que a mí me sirve un montón. Así que nada, nos estaremos viendo en el próximo video y les mando un abrazo enorme.